No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. Los siguientes relatos no representan las creencias personales de Horizonte Despierto y solo se muestran en este canal como material de interés público, y estos relatos se presentan en este canal a petición de sus originadores. Atentamente, el creador de Horizonte Despierto. Doy gracias a Dios por permitirme una vez más, primeramente, disfrutar de su compañía. Agradezco al Señor lo que hasta ahora me ha enseñado, cómo me ha enseñado a extraer a través de mi espíritu la palabra, el consejo, la enseñanza, y lo que hoy voy a compartir hoy es extraído directamente del corazón de Dios. La paz de Dios sea sobre su vida. Le saluda la hermana Seidioses del Ministerio Corazón Libre. Les recordamos que nos pueden contactar a través del email ministeriocorazonlibre@gmail.com. Voy a compartir hoy el testimonio acerca de qué ha ocasionado en mí, dentro de mí, este mensaje que Dios me ha dado. Y cuando me refiero a este mensaje, me refiero al mensaje que está en los 6 libros que el Señor me ha dado para que su pueblo reciba ese mensaje y se prepare correctamente para su venida, sepa cuál es la perspectiva de Dios sobre qué es lo que tenemos que hacer si deseamos prepararnos para su venida. Yo, antes de mi despertar espiritual, ni siquiera había advertido qué era lo que había dentro de mí, pues yo desconocía mi verdadera identidad. Fue Dios que a través de este mensaje hizo que yo advirtiera quién era yo y lo que Él había depositado en mí. Fue así como a través del libro Manual de Crecimiento Espiritual, yo vine entendiendo que yo soy vida. ¿Qué fue lo que ocasionó en mí este despertar espiritual? El que Él abriera mis ojos, hiciera que yo me viera a mí misma como un ser espiritual, porque la vida de Dios está dentro de mí, y llegué a comprender que estoy dotada, igual que tú, de toda esencia divina, igual que todo ser humano, pero podemos estar todos dotados de un potencial divino, pero si no lo advertimos, pues entonces el enemigo gana ventaja dentro de nosotros. Hoy sé que Dios creó a todo el ser humano con ese potencial divino que debemos desarrollar. Aprendí a través de este mensaje que el enemigo ha tratado de robar mi identidad y la identidad de cada uno de los seres humanos, y que el enemigo se infiltró dentro de mí y que estaba operando a través de la carne, y esa era la razón por la cual, a pesar de que yo amaba a Dios y anhelaba conocerlo, no advertía cuál era el propósito de Dios en mi vida, y por no advertir, por no entender, pues no había avanzado en ese propósito. Así que este mensaje que yo comparto, que son los 6 libros, empezando por el Manual de Crecimiento Espiritual, comenzó a abrir mis ojos espirituales y a verme interiormente como lo que soy, de tal manera que yo pueda recobrar la identidad, la verdadera identidad, la cual me había sido robada. A través de este mensaje, el Señor me enseñó a identificar a esa esencia maligna que opera dentro de cada ser humano, y que lo hace a través de mi mente y mis emociones. Me enseñó a identificarla, y me enseñó que se llamaba carne, y me enseñó cómo se opera,
y me enseñó también a hacerla morir, que son muchos de los mensajes o enseñanzas que yo doy a través de Busquemos Raíces, porque todo eso me lo ha enseñado Dios a través de Manual de Crecimiento Espiritual. Posteriormente, el Señor me viene dando una revelación y me hace saber que dentro de mí había una esencia que yo tenía que desarrollar. Me hizo ver lo que en muchos mensajes el Señor llama el potencial divino que tenemos internamente. Fue paso a paso mostrándome, primero, cómo me habían robado la identidad, cómo operaba la carne, cómo hacía morir la carne, para luego mostrarme quién era yo, mi verdadera identidad, dónde estaba la esencia de Él dentro de mí, y enseñarme cómo yo podía llegar a desarrollar esa esencia a través de mi ser, y que para lograr avanzar en este proceso yo solo debía mantener sometida a mi carne y aprender a escuchar una sola voz. Ya lo he testificado cuando el Señor me enseñó esto. Cuando el Señor me dijo, tienes que escuchar una sola voz. Al principio yo no lo entendía, pero conforme Él fue avanzando en dándome revelación de estos libros, ya pues mi entendimiento fue captando, fue recibiendo, y mi espíritu fue discerniendo toda aquella palabra para ir dando lugar al propósito de Dios en mi vida. Y es así como comenzamos a enseñar cómo se oye la voz del espíritu, de nuestro espíritu con E minúscula, y cómo discernir la voz de Dios en nuestro espíritu. Es así como me comenzó el Señor a extraer de mi espíritu la sabiduría, el consejo y la revelación y todo lo que pues me ha dado hasta ahora a través de este mensaje. Fue así cuando aprendí que la carne hablaba, haciéndose pasar por mí, pero también me enseñó el Señor a que yo podía hacer callar la carne. También me enseñó a dejarme guiar por Él, y me enseñó que para cumplir el propósito de Él en mí, solo debía aprender a callar mi carne y dejarme guiar por el Espíritu, pues así yo podía tener seguridad de que lo que iba a recibir provenía de Él. Allí fue donde se terminó la lucha de ¿será esto de Dios? ¿Será esto de la carne? Y entonces ya con toda seguridad, certeza, aprendí a extraer de su saber, y también me enseñó que conforme Él me iba dando este mensaje, cuando hablo de mensaje, es el mensaje comprendido en los 6 libros que me dio en 15 meses, en el año 2011 y 12, conforme Él me iba dando este mensaje, yo iba descubriéndome a mí misma y entendiendo con mayor claridad su propósito en mí. Y lo más bello es que las personas que han ido leyendo este mensaje, por lo menos 3 de mis libros, o los libros que el Señor me ha dado, opera lo mismo que operó en mí. Empiezan este proceso y llegan a despertar espiritualmente, llegan a comprender muchas cosas que antes no las advertía, como no las advertía yo. Ahora, luego comenzó el Señor en otro proceso que era el confrontamiento conmigo misma. Fue cuando me hizo ver que para poder vivir yo tenía que morir, y esto es cuestión de decisión, no es de teoría. Pues eso me aclaró el Señor, que el Evangelio que yo conocía desde hace mucho tiempo pero no entendía, ahora yo lo tenía que hacer una realidad en mi vida. Y es así como cuando me dio el libro Creciendo en el Conocimiento Espiritual, ya Él viene y me enseña que para poder lograr su propósito me debía
o sea, yo debía permitir que él hiciera un cambio en mi manera de pensar, y comienza el Señor a mostrarme muchas falacias que habían dentro de mí misma, que a su vez están dentro del pueblo de Dios, falacias que aún medio del pueblo de Dios se predican, que han ido formando fortalezas mentales en los creyentes que están impidiendo crecer en el conocimiento espiritual. Allí comenzó a enseñarme aquellas fortalezas que yo tenía que derribar, mentales, toda aquella operación maligna que había dentro de mis emociones, y cómo había jugado el enemigo a través de la carne, con mis emociones, con mi mente. Y bien, a eso es un confrontamiento ya muy interior, muy de tú al espíritu, porque el Señor a través de este mensaje te comienza a confrontar, y tú comienzas a advertir dentro de ti todas las falacias en las cuales estabas fundamentado por muchos años. Comienzas a ver por qué no habías crecido, a pesar de que le amabas, te habías apartado del pecado, del mundo, pero te quedaste a un nivel de un evangelio simple y religioso. Pues así me ocurrió a mí, y así le está ocurriendo a muchas personas que ahorita pues han tenido la oportunidad de leer algunos de los libros que el Señor me ha dado. Pues qué bonito, qué maravilloso, qué edificante poder compartirte todo este proceso, este testimonio, porque si eso se hubiera quedado solo a nivel mío, yo digo, bueno, es algo que solo operó en mí. Pero cuando yo comienzo a ver que hay otras personas cercanas a mí que se tomaron su tiempo para escuchar lo que Dios estaba hablando a través de ese mensaje, comenzó a operar aquello también. Y es cuando uno ve el cambio en las personas, y las mismas personas vienen y te testifican, sí, Señor, yo hoy conozco y entiendo muchas cosas que antes no entendían. Y es por eso que me gusta a veces pues decirle a las personas que vengan y el testimonio, para que ustedes escuchen cómo este mensaje realmente restaura nuestra manera de pensar. Pues entonces, cuando ya hubo ese confrontamiento, que ya es algo personal, totalmente personal, pero que igualmente uno ve que operan muchos hermanos en medio del pueblo de Dios, pues entonces es allí donde viene la lucha espiritual, ya no solamente contra la carne, sino contra uno mismo, para derribar un montón de argumentos o falacias que uno alberga dentro de sí, y uno piensa que está muy bien, pero en realidad todo eso está deteniendo el propósito de Dios en uno. Y fue así como yo comencé a ver que pues tenía que haber una reestructuración en mi forma de pensar, en la cual en muchas he avanzado aceleradamente, y en muchas pues me ha sido un poquito más difícil. De manera que hoy muchas de las cosas que yo creía que pues no las creía erróneas, pues yo descubro que era un gran error, y me determiné a desecharlas, y ahora tengo una actitud de solo adherirme a los conceptos espirituales que a través de este mensaje y a través de esta comunión que tengo diaria y permanente con el Espíritu Santo, Él me va enseñando. Cada vez que Él me da un concepto, su posición acerca de algo, yo desecho la mía y tomo la de Dios. Punto. Esa hacía mi actitud, y así es como derribamos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Ahora, considero que dentro de mí yo percibo un cambio. Quizás las personas no advierten ese cambio, pero yo sí lo advierto, porque yo hoy vivo mi vida con alegría. Hoy yo sé cómo vencer las insinuaciones del enemigo a través de mi carne, y he aprendido a vencer los obstáculos que la carne me pone, y a vencer todo obstáculo interno, pero también he tenido que ser firme
y vencer los obstáculos externos que se me presentan para poder seguir mi proceso. Y déjame decirte que han sido muchos. Pero aquí lo importante es que ya sé que no me tengo que detener, porque cuando el Señor me hizo el llamado, que está en mi testimonio, cuando Él me dice, te voy a enseñar a permanecer firme en tus decisiones. ¿Por qué el Señor me dijo eso? Porque yo era una persona muy inestable. Iniciaba algo y al menor obstáculo yo decía, no, es que esto no es de Dios, porque yo creía que cuando uno se proponía hacer algo conforme al propósito de Dios, pues no iba a tener obstáculos. Pues qué errada estaba. Y entonces al primer obstáculo todo lo dejaba a medio camino, bajo el pretexto o la autojustificación de que probablemente eso no era de Dios, porque como se me presentaba tanto obstáculo me desanimaba y no seguía adelante. Pero todo eso ha hecho el Señor en mí. Me ha enseñado a ser firme en mis decisiones. Y como me lo dijo claramente y nunca lo olvido y siempre lo repito, nunca se me va a olvidar cuando me dijo, yo te voy a enseñar a vencer todo obstáculo natural y sobrenatural. Y me decía frases como estas: yo no te puedo garantizar que no vayas a tener obstáculos. Lo que sí te puedo garantizar es que a pesar de, tú cada día los vas a vencer y vas a terminar el día con gozo y alegría. Eso es vivir la vida abundante en Cristo. Hoy que sé, porque la he comprobado no solo en mi vida, sino en la vida de personas cercanas, pocas, que han mostrado interés por conocer este mensaje. Hoy que sé que este mensaje realmente, quien estos libros, este mensaje, despiertan espiritualmente. Eso me llena de gran expectativa. Porque sé que es un hecho. Es un hecho. Esto es un hecho. Muchos van a despertar espiritualmente. Y esto significa que van a poder ver todo desde la perspectiva de Dios. Van a aprender a discernir en su espíritu todo lo que Dios ha puesto allí para dar forma al propósito de Dios en cada una de esas vidas. Y van a lograr restaurar totalmente su ser, que es la visión de Dios para nosotros. Todo esto que yo he enseñado, Dios me lo enseñó y yo lo recibí a través de este mensaje que comparto y que está en estos 6 libros que se llaman Manual de Crecimiento Espiritual, La Preparación para el Advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, La Manifestación de la Gracia de Dios, Creciendo en el Conocimiento Espiritual, La Fe, la Esperanza y el Amor, y un maravilloso ser extraordinario, el cual está a la disposición del pueblo de Dios para que en cada país un grupo de fieles, el remanente fiel del Señor, se dé la tarea de publicarlo. Así que estoy compartiendo todo lo que en resumen ha causado dentro de mí, inclusive en otras personas, este mensaje. Estoy plenamente segura que todo aquel que reciba en su espíritu este mensaje verá cumplida en su vida la palabra de San Juan 14:12, que dice que las cosas mayores que las que Cristo hizo haremos. Les aseguro que Dios va a cumplir esa promesa en cada uno de nosotros. Todos aquellos que anhelemos, pedimos el despertar espiritual y que queramos ser restaurados integralmente y cumplir la visión de Dios en nuestra vida. Porque el Señor dice que el que confía en Él va a hacer que vaya a este nivel espiritual.
Es maravilloso este mensaje. Yo te digo, no seas indiferente, ocúpate por conocerlo en su totalidad. En cuanto a alguna persona, una persona que reciba, sabe, porque dice el Señor, en su espíritu mi pueblo sabe. Si hay alguien que está discerniendo que es llamado para cumplir esta labor de publicar estos libros en su país, solo contácteme, que yo le mandaré el archivo digital o el libro en digital para que lo pueda publicar. Y no solamente ha causado esto en mí, como decía yo, esto ha hecho, bueno, esto es algo todavía más amplio, porque cosas que antes yo no entendía, como he testificado, ahora yo las entiendo y he logrado, inclusive, que muchas de las cosas que se habían salido de la voluntad de Dios en mi vida y en mis circunstancias se alineen. He visto milagros, he visto la mano del Señor operando a favor mío y de mis hijas, de mi familia. Es algo tan maravilloso lo que este mensaje ocasionó en mí, que yo estoy determinada a seguir adelante en este proceso. Definitivamente, este mensaje, y concretamente el libro Manual de Crecimiento Espiritual, es una guía donde el Señor nos muestra cómo crecer a un nivel de seres impregnados de sabiduría e inteligencia espiritual. Ese mensaje tiene los más diferentes temas que por años hemos tratado en los diferentes discipulados, pero el Señor quiere que tomemos en cuenta su posición para que empecemos a entender qué es lo que se propone Él en cada uno de nosotros. Cada vez que yo puedo, le doy un libro de Manual de Crecimiento Espiritual al azar a una persona, le digo que lo lea y luego que me comente qué es lo que más le gustó del libro. Y muchas personas me han testificado que lo más lindo es que toma tantos temas, los desarrolla de manera tan simple y directa y resumida, que usted no tiene que, no es una cátedra donde usted le dicen, exponen un tema, él va al grano y expone su posición, la dice y punto. Yo personalmente entendí a través de este mensaje que mi vida no es vida hasta que uno haya rendido todo el ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Yo entendí a través de este mensaje, y aquí ahora sí me refiero al mensaje en general, varios de los libros, que rendirse a Dios, consagrarse a Dios. ¿Qué era consagrarse? Yo ni siquiera entendía qué era consagrarse. Yo vengo entendiendo hasta ahora, después de que Dios me dio este mensaje. Y que rendirse a Dios es lo fundamental. Hay personas que dicen, pero ¿por qué solo eres de la carne, en la carne? Definitivamente he entendido que si tú mueres a la carne, allí está, llamémoslo así, el secreto para lograr avanzar en este propósito. Tanto que nos desgastamos a veces orando, tantas cosas que hacemos religiosamente. Si muriéramos a la carne y avanzáramos en el proceso de la renovación del entendimiento, pues no nos desgastaríamos tanto. Yo entendí que mi vida no es vida hasta que no me haya rendido totalmente. Yo entendí la diferencia entre ser vida y estar vivo, porque este mensaje nos lleva a entender qué es lo que debemos hacer para lograr consagrarnos totalmente a Él, y nos enseña a cómo morir a la carne para establecer la imagen de Dios en nosotros.
Aquí no hay de otra. Es que es tan importante que entendamos eso. Nos enseña que la visión de Dios para todo el ser humano es restaurar la imagen de Él en nosotros. Y todos los fundamentos que nos llevarán a establecer la vida de Cristo en nosotros. Es que es maravilloso. Yo me siento privilegiada, bendecida, agradecida. Yo sé que tengo que librar mis propias luchas, tengo que seguir adelante. Yo no te digo que sea fácil, pero como ya yo sé cómo lograrlo. Ya me enseñó el Señor a permanecer firme en este propósito. Yo ya ahora me veo como Dios me ve, un diseño terminado. Ya yo veo toda esa esencia dentro de mí. Y yo sé que para que esa esencia se manifieste, la esencia de bien, la esencia y el diseño de Dios con el cual me creó, se manifieste, solo tengo que darle muerte a mi carne y avanzar en la renovación del entendimiento. Y no descuidarme en unir día a día mi espíritu al espíritu de Él. Ha sido maravilloso. Es poco lo que les puedo compartir en este momento. Por supuesto que a través de Busquemos Raíces he compartido pues ya específicamente cada tema, pero hoy les estoy testificando lo que ha causado en mí. Yo hoy ya no siento temor, porque el Señor me enseñó que lo primero que había que vencer era el temor a no lograrlo. Porque el enemigo nos pone desánimo, temor y muchos sentimientos dañinos con el fin de que nosotros no logremos avanzar en su propósito. Y hoy yo le digo a la gente, ya no hay gigante que a mí me detenga. Ya mi vida ya no me pertenece, Dios hace conmigo conforme a su voluntad, Él tiene su propósito y yo sé que ya está cumplido en lo que Él respecta. Ya está cumplido, a mí me queda pues solamente desarrollarlo aquí en la tierra, porque en el cielo ya está concluido. Pero qué maravilloso poderlo ver así, cuando yo antes podía entender esto. Seminario tras seminario fui muchas veces, oía muchas enseñanzas. Era de la que me gustaba escudriñar la palabra de Dios, pero hoy es diferente. La revelación que ha llegado a mi vida a través de este mensaje ha cambiado, ha renovado, ha transformado. Con eso no le digo que, como decía Pablo, ya lo he alcanzado todo, no. Pero la firmeza que Dios me ha dado y la revelación que Dios me ha dado es fundamental para seguir adelante, porque ya yo sé lo que hay dentro de mí, ya yo sé cuál es mi verdadera identidad y cómo manifestar mi verdadera identidad. Ya yo sé que cuando llegan los sentimientos que provienen de la carne, yo no debo permitirlo que se queden allí, porque eso pues daría traste con el proceso, me detendría espiritualmente. Tantas cosas me ha enseñado el Señor a través de esta revelación, estos mensajes que hay en estos 6 libros. Y quién sabe cuántas cosas más te enseñará a ti, te revelará a ti, porque para todos tiene un propósito. Así que yo te motivo a conocer la totalidad de estos mensajes, ya que eres un oyente de Busquemos Raíces, que cumplas el propósito de Dios en ti y que pongas en práctica cada una de estas palabras que recibes a través de Busquemos Raíces. Alabo y glorifico el nombre del Señor por lo que ha hecho en mí y por lo que me ha enseñado. Glorias sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si tú quieres que tu historia salga en este canal de Horizonte Despierto, envíanos tu relato a cristianodespierto@gmail.com.
Puedes enviar tu relato por escrito, audio o video. Hasta el próximo relato.